quiero danzar, con todas mis fuerzas quiero danzar, quiero cantar. Ya se nos comentaba que estamos iniciando un nuevo mes, y este mes que estamos empezando, bueno, estamos iniciando en este domingo con una nueva serie a la que hemos llamado nosotros Sueños de Libertad. Es la serie de este mes en la que vamos a estar reflexionando, y este día vamos a iniciar con una reflexión que tiene que ver con ese pensamiento, con esa idea. Entonces, yo les quiero invitar para que me acompañen a leer un pasaje de la Biblia que vamos a usar como referencia. Unos versículos de la Biblia se encuentran en el capítulo 8, del versículo 30 al versículo 36. Es lo que vamos a leer, y yo les invito para que lo escuchen. Si gustan acompañarme escuchándolo, o si alguien lo quiere leer con nosotros, igual lo puede hacer. Dice la Biblia: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Fíjense a quién les habla. O sea, es muy interesante ver, porque luego a veces siento que perdemos la perspectiva de los pasajes bíblicos. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén, hermanos. Amén. Hasta aquí, sí, es donde nosotros vamos a estar reflexionando la palabra esta tarde. Oren conmigo en el nombre de Jesús y vamos a disponernos a eso. Te damos gracias, Señor, por esta bendición. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de seguir descubriéndote a ti y autodescubriéndonos a nosotros. No tengo yo claro realmente cuánto tiempo es necesario, Señor, para que cada uno de nosotros podamos llegar a ese estado en el que podamos decirnos libres en toda la extensión de la palabra. Pero yo confío en que todo lo que estamos haciendo aquí, todo lo que compartimos, todo lo que reflexionamos, todo lo que tú nos invitas a través de la palabra, Señor, a descubrir, pueda irnos acercando cada vez un poco más a esa realidad, Dios, que nosotros esperamos que venga a ser parte de nuestras vidas. Que esto ocurra en cada hombre y cada mujer, Señor, que escuchan hoy o mañana esta reflexión. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Den un gloria a Cristo y pónganse cómodos, por favor, si son tan amables, y vamos a reflexionar en la palabra de Dios esta tarde. Bien, el tema que quiero compartir con ustedes esta tarde le hemos llamado nosotros Jesús el Libertador. Estamos hablando de libertad. Ya Jorge apuntaba muy bien la idea de que este es el mes en el que se festeja, además del cumpleaños de mi esposa, como bien decía, pues se festeja el Día de la Independencia. Hay muchas cosas que decir, muy interesantes, por cierto, con respecto al asunto de la independencia. Hay muchas cosas que analizar, que compartir, que dicho sea de paso no se enseñan en la escuela, como por ejemplo lo que tiene que ver con lo que ocurre cuando España viene, y luego cuando llegan los españoles acá a, entre comillas, colonizar, a conquistar, y entonces a partir de ese momento se abre un parteaguas y entra un punto de discusión, porque hay quienes apoyan mucho la idea de que ellos vienen y colonizan, vienen y conquistan, y hay quienes se atreven a decir que lo que los españoles hacen es venir precisamente a liberar a los pueblos autóctonos de nuestro continente. ¿A liberarlos de quién? Y aquí viene toda la información, ¿verdad? De los aztecas, que era un pueblo sanguinario, un pueblo caníbal, y se habla de, cuando conoce uno los datos,
se habla de infinidad, por decirlo de alguna manera, o sea, de una gran cantidad, de literal, de miles de personas que periódicamente cada año eran sacrificadas, y la manera en la que eran sacrificadas, y estamos hablando literalmente de miles de personas. Y se habla también de cómo, por ejemplo, nuestros antepasados, los aztecas, lo que hacían era literalmente comerse a sus víctimas, y cómo, de acuerdo con las clases, se repartían los cuerpos de las víctimas, ¿sí? Había ciertas partes que iban a parar o se comían las clases altas, y el resto del cuerpo de las víctimas iban a parar a las clases bajas, y cómo los cráneos eventualmente los utilizaban para construcción de paredes. Y entonces hay un montón de información que ocurre. También se habla, por ejemplo, en algún momento de que hay algún personaje español que llega mucho antes que los españoles, y en algún momento lucha por parte de los indígenas en contra de los españoles, y hay un montón de cosas que están ahí que luego a veces en general se desconoce. Pero a lo que voy es a que luego, hablando de esta idea de independencia y de esta idea de colonización, como que queda así entrecomillado, ¿no? En cuanto a si fuimos colonizados, si fuimos esclavizados, así, un montón de cosas. Y luego hay otros argumentos del otro lado que hay que revisar. O sea, hay pros y contras, pero en fin, lo cierto es que a nosotros se nos ha inculcado la idea, pues, de que este mes es el día de la independencia, ¿no? Y entonces, este mes vamos a estar hablando nosotros precisamente de la expresión o la idea de sueños de libertad. Fíjense bien, porque cuando hablamos nosotros de sueños de libertad, estamos hablando de una expresión que, si nosotros le prestamos atención, alguien pudiera decir, bueno, pues tiene que ver con todo aquello que la gente regularmente quiere, ¿no? Y busca, y está buscando. Como si de alguna manera pudiera dividirse la gente en su generalidad en dos tipos de personas: los que están soñando con ser libres y los que ya lo son. Pero la expresión en realidad abarca a todo tipo de gente, porque aún aquellos que en algún momento pudieran decir, fíjense a lo que voy, decir o sentir o creer que son libres, probablemente tengan que hacer un alto, reflexionar, hacer un ejercicio de introspección muy honesto, y tener que descubrir y tener que reconocer qué tanto o hasta qué grado realmente están viviendo una vida de libertad. O sea, tristemente, y tengo que decirlo, en la mayor parte de los casos, todo el mundo pensamos que somos libres, pero en realidad a lo mejor hay que reconocer que no lo es. Y hay quien a lo mejor tiene más conciencia de eso, y hay quien tiene muy poca conciencia de eso. Lo voy a decir de otra manera: hay quien se da cuenta de eso con mayor facilidad, y hay quien no se da cuenta de eso. Pero tengo que decir que en la generalidad, o sea, en general, no importa de quién hablemos, en general, todo el mundo somos esclavos. O sea, todo el mundo, me estoy incluyendo, todo el mundo no somos libres. ¿Se están oyendo eso? Y entonces, hablar de libertad al final del día se convierte en un sueño, pues, en algo no realizado. Como diría Freud por un lado, y me parece que es Jung por otro, en términos del psicoanálisis, ¿no? Los sueños reflejan un montón de cosas, en especial todas aquellas cosas que no han sido resueltas, y que de alguna manera se busca a través de los sueños, equilibrar la vida de la persona que está soñando. Pero todos al final del día vivimos ese sueño, estamos buscando vivir en libertad. Todos, fíjense lo que estoy diciendo, todos estamos buscando vivir en libertad. Lo voy a decir de otra manera: hay quien es libre en cierto porcentaje, hay quien es libre en cierto porcentaje, hay quien es libre en cierto porcentaje, y hay quien es menos libre y hay quien es más libre. O sea, y entonces vamos a encontrar diferentes niveles de libertad probablemente en cada uno de nosotros, los seres humanos. En fin, para no decir más,
Yo quiero invitarles a que reflexionemos en esta expresión o en este pasaje bíblico. Y les decía yo que prestáramos atención al pasaje bíblico porque si ustedes se fijan, se van a dar cuenta que aquellos a los que el Señor les dice, aquellos a los que el Señor les está expresando la necesidad de vivir en libertad, son aquellos hombres que en algún momento cuando el Señor Jesús habla, creen en Él, ¿sí? Están creyendo en Él, están dispuestos a seguirle, pero son con los que el Señor entabla una especie de discusión y en algún momento les dice, ustedes me quieren matar, pero es a los que ya le creyeron, a los que le están diciendo, ustedes me quieren matar, ¿sí? Y entonces, pareciera ser que estamos hablando de hombres que ya están convertidos, de hombres que ya decidieron ir por una vida distinta, pero son a los que Jesús les dice, ustedes me quieren matar. Y son con los que discute en algún momento y les dice, por ejemplo, del 37 en adelante, les dice el Señor, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Porque en algún momento atrás ellos le dicen, pero es que nosotros somos el linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libres? O sea, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Otras veces hemos dicho que ellos han olvidado aquellos momentos históricos en los que ya fueron esclavos en Egipto. Y eran descendientes de Abraham. Pero fueron esclavos en Egipto durante muchos años. Pero el Señor Jesús no regresa hasta allá, porque al Señor Jesús no le importa hablar de esa libertad que todo el mundo considera que es la libertad. Fíjense bien a lo que voy. Pero entonces, a partir de aquí, yo les quiero invitar a que reflexionemos, pues, en tres ideas, como lo hacemos regularmente, y tratemos de entender lo que el Señor está diciendo aquí, ¿sí? Y voy a tratar de ser digerible en esto y que podamos entendernos y que pueda llevarnos a algo, y sí nos va a llevar a algo muy simple, una idea que ya Jorge mencionó algo respecto de esto, pero es una idea que es fundamental que nosotros tengamos claro, es fundamental que nosotros entendamos, pero sobre todo es fundamental que nosotros, fíjense bien a lo que voy, querramos trabajar en ello, ¿sí? Ahorita que oraba hace un momento, yo le decía al Señor, ayúdanos a tener la capacidad, en mi caso yo le decía, ayúdame a seguirme leyendo, a seguir creciendo, a seguir mejorando, porque yo necesito eso, o sea, y hay que entenderlo, ahorita vamos a verlo. Quiero invitarles a pensar en tres ideas, espero que sean claras, y la primera idea tiene que ver con, porque si ustedes se fijan, ahorita revisamos otra vez el pasaje, si ustedes se fijan, estas ideas son las centrales, incluso son repetitivas. La verdad y lo verdadero. ¿Sí? Esa es la primera idea en la que quiero que pensemos. La verdad y lo verdadero. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y entonces, el Señor está manejando la idea de lo que es verdad y lo que es verdadero. Fíjense ahora lo que voy a tratar de comentar rápido. Es rapidito. Ustedes deben de saber que hay un montón de perspectivas, un montón de formas de ver, para que mejor me explique, un montón de formas de ver lo que es la verdad. ¿Sí? Hay un montón de formas de ver la verdad. Y hay formas de explicar todos esos puntos de vista, especialmente desde el punto de vista filosófico. Entonces, por ejemplo, existe el punto de vista de la verdad como dogmatismo.
Existe el punto de vista de la verdad como pragmatismo, existe el punto de vista de la verdad como desde el punto de vista crítico, como criticismo. Existe el punto de vista de la verdad como perspectivismo. Ahorita voy a explicar nada más ese punto. Como subjetivismo, como relativismo, como escepticismo, y puedo seguir la lista porque hay otras más. Entonces, nosotros a veces no podemos distinguir lo que es la verdad en sí porque tenemos una manera muy limitada de entender lo que es la verdad. Pero hay formas distintas de poder analizar la verdad. Debo de decir que parece ser que lo que está pasando aquí es que el Señor Jesús y los hombres con los que están discutiendo, fíjense lo que voy, ellos están discutiendo la verdad desde el punto de vista de lo que se conoce como el perspectivismo. ¿Qué significa eso? Que cada quien está mirando el concepto de libertad, y ahorita vamos a hablar de libertad, el concepto de libertad desde donde ellos están parados. Lo voy a explicar de otra manera muy simple, que es lo que quiero, y esa es la parte que quiero que entendamos, porque esta es la idea central que quiero que nos llevemos. Jesús viene y dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él discute también en este pasaje la idea de el Hijo, que es el Señor y el heredero de la casa, y quién es el esclavo. Y el Hijo se va a quedar ahí y va a seguir siendo el Hijo y nunca va a ser esclavo, aunque debo de decir que históricamente hablando, y si no vean ustedes una serie de narraciones que algunas pueden ser inventadas, pero en buena medida proyectan mucha verdad de lo que eventualmente ocurrió en el pasado. En algunos momentos, fíjense lo que voy, el Hijo, y esta es la parte interesante que Jesús dice sin decir, el Hijo, o los hijos, o los que eran amos y señores, eventualmente pasaban a ser esclavos también. Cuando un pueblo era conquistado por otro, y aquel pueblo que era conquistado, había amos, señores, hijos, que eran los dueños de las fincas y de los esclavos, y se los llevaban presos, muchos de ellos terminaban siendo esclavos. Muchos de ellos, y allá no eran. Y Jesús aquí dice, el hijo queda en la casa para siempre. Pero eventualmente había hijos que sí llegaban a ser esclavos. ¿Saben qué es lo que Jesús está diciendo aquí? Él está hablando de él con la certeza y la seguridad de que precisamente la perspectiva que él tiene de libertad es una perspectiva que en ningún momento va a cambiar. Ahorita vamos a tratar de entenderlo mejor. Y en ese sentido él tiene razón. Él como hijo queda para siempre. O sea, él no cae en las trampas que generalmente producen esclavitud en nosotros los seres humanos. Ahorita vamos a entenderlo otra vez. Eso, mejor. Pero aquí parece ser que ellos están discutiendo esa parte. Fíjense bien a lo que voy. Los judíos con los que habla tienen una perspectiva de libertad y para ellos la única libertad que conocen es lo que nosotros vamos a llamar o llamaríamos aquí en este caso una libertad del tipo físico o física, ¿sí? Una libertad física o bien externa, una libertad física y externa donde no hay cadenas, donde no están sometidos. Olvidaban también que estaban bajo el imperio romano, pero ellos no miran eso porque se sienten libres. Ellos sienten que a pesar de que hay un imperio ahí, pues no les tiene el pie en el cuello, no los está azotando en la espalda, no los tiene metidos en mazmorras o en calabozos, y se sienten libres. Ellos sienten que son libres, como mucha gente en la actualidad siente que es libre. Yo voy a decirlo así, como muchos sentimos que somos libres. Pero Jesús viene y plantea otra perspectiva. ¿Me estoy entendiendo? Por eso estoy hablando de la verdad desde el punto de vista del perspectivismo, se le llama. Y Jesús viene y plantea una verdad desde donde Él la ve. Y entonces Jesús viene y dice, es que no nada más existe la verdad o la libertad, en este caso, la libertad desde el punto de vista físico y externo, sino que también falta la libertad desde el punto de vista interno, mental, emocional, espiritual. Y entonces Jesús viene y plantea la idea de la libertad desde una perspectiva que ellos no tienen. Pongan atención a esto. Fíjense bien, por eso el punto que estamos viendo le hemos llamado nosotros la verdad y lo verdadero. Y Jesús así plantea lo que viene a ser una verdad que ellos no conocen.
Ellos no entienden esa verdad, pero Jesús viene y se las revela. Y entonces Jesús viene y dice, y entonces ustedes están viviendo una libertad, pero deben de saber que no están viviendo una libertad verdadera. Por eso el punto se llama la verdad y lo verdadero. No están viviendo una libertad verdadera. ¿Por qué no están viviendo una libertad verdadera? ¿Por qué? Porque toda verdad a medias termina siendo una mentira. Y la libertad que ustedes están experimentando, entonces, es una verdad a medias. No es verdadera. ¿Me estoy entendiendo? Porque hay una libertad física que ustedes experimentan, pero ¿y la otra? En algún momento nosotros ya explicamos a ustedes, y el Señor lo dice aquí. El Señor les dice, yo sé que ustedes son siervos de Abraham, dice, pero de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y entonces el Señor está entrando a la dimensión en la que en algún momento nosotros les explicábamos que tiene que ver con el concepto de pecado. Y el pecado no es lo que se hace. El pecado radica en lo que lo origina. No en lo que se produce, sino en lo que origina lo que se produce. ¿Sí? En algunas otras ocasiones hemos dicho nosotros que la mayor parte de la gente, fíjense bien a lo que voy, y pasa exactamente lo mismo aquí, de veras, pasa lo mismo. Estos hombres discuten con Jesús y dicen, no tenemos cadenas, no somos esclavos. Y Jesús dice, no tienen cadenas, pero ¿cómo están por dentro? ¿Qué les gana? A ver, ustedes procuran matarme. ¿Por qué procuran matarme? No tienen cadenas, pero lo que les produce el querer matarme, esas se llaman cadenas. Como dije yo muchas veces, no se arrastran, o sí se arrastran, pero no hacen ruido. ¿Sí? En la actualidad pasa lo mismo. O sea, nosotros a veces cometemos el gran error de, por ejemplo, decir, es que ese hombre es pecador, es un borracho, porque la Biblia dice que los borrachos y ese es drogadicto. A ver, espérate, es que quiero que entiendas algo. Y ese es el gran problema, quiero que lo entendamos. Ese hombre que es borracho, que es drogadicto, o mujer que es borracha, que es drogadicta, porque da igual. Todos nosotros en la generalidad, vamos a incluirnos para no decir que no, que en realidad nosotros estamos en esa línea de pensamiento, pero en la generalidad todos regularmente los que se dicen cristianos critican, censuran y condenan a ese tipo de hombres y mujeres diciendo que están en pecado porque hacen eso. Pero es que esas son las cadenas que se ven, de las que hablaban los judíos cuando dijeron nunca hemos sido esclavos de nadie, no tenemos cadenas. Es como decir ellos, nosotros no somos borrachos, ni somos drogadictos. Es lo que están diciendo. Y Jesús viene y les dice, ok, no son borrachos y no son drogadictos, no traen cadenas que suenen y que pesen. Es cierto, esas no se ven. Pero, ¿y lo que generaba el ser borrachos y drogadictos? ¿Eso en ustedes ya lo sanaron? Y eso lo digo para aterrizar acá. Porque hay quien pudiera decir, no soy borracho ni soy drogadicto. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero el que lo era, ya sanó lo que lo producía, el ser así. Pero hay quienes igual, a lo mejor antes de venir al camino de Dios tenían otras formas de expresión, pongan atención, formas de expresión de pecado. La pregunta es, ¿cuáles eran? Y luego, y los que nunca hemos tomado, yo siempre he presumido y he dado gracias a Dios porque yo nunca he tomado una gota de licor ni de alcohol, no me gusta, no me llama la atención, de cerveza no me gusta, no me llama la atención. Tabaco tampoco en mi vida, menos drogas, nada más de las que cobran en las tiendas, pero esa es otra cosa, aunque también tiene lo suyo. Fíjense bien a lo que voy. Y a lo mejor habremos en la iglesia hombres y mujeres que siempre hemos estado aquí y vamos a decir como los hombres que estaban discutiendo con Jesús, siervos de Abraham somos hijos de hermanos, decimos nosotros, ¿verdad? Y jamás hemos sido esclavos del pecado, y jamás hemos sido borrachos, ni drogadictos, ni viciosos. No, qué bueno, qué bueno. Pero ¿y todo lo que pudiera producir eso? Pregunta el Señor, ¿ya lo tienes sanado? Díganme que me estoy explicando hasta aquí. ¿Ya lo tienes sanado?
Porque entonces nosotros estamos pensando que vivimos en libertad y que nuestra libertad es verdadera. Y el Señor viene y nos dice, a ver, espérame, la verdad, vamos a hablar de la verdad. Hay una libertad que estás viviendo de forma segmentada. Y entonces te vas a dar cuenta que la libertad que tú dices que tienes no es verdadera. A ver, entiéndanme, hermanos. Yo dije que aquí hay una idea central que es la que a mí me importa mucho que entendamos. Y es la de hasta qué punto realmente yo soy libre. Entiéndanme, ya hablé de diferentes conceptos de libertad otras veces y les expliqué que tenía que ver con hacer lo que se me dé la gana, con la libertad financiera, con la escasez, la abundancia. Hablamos de decir, hacer, pensar, sentir algo que nadie más, etcétera. Ya hablé de eso otras veces, yo sé que alguien lo recordará. Y hay más conceptos de libertad que puedo comentar acá. Y muchos a lo mejor pensamos que somos libres pues porque salimos y entramos a casa, porque podemos ir a un antro y podemos ir a otro lado y podemos hacer una cosa y otra con nuestro cuerpo, con nuestra vida. Y eso es libertad. A ver, espérame. Es una verdad a medias. No es verdadero. No es una verdad, una libertad verdadera. Tenemos que preguntarnos nosotros hasta qué punto realmente lo que yo hago o lo que yo vivo es una expresión de libertad. O sea, ¿qué tanta verdad hay? Ahorita estamos hablando de verdad. ¿Qué tanta verdad hay en lo que yo estoy viviendo como una libertad? No es verdadera esa. Para poder saber qué tan libre, y ahorita vamos a entrar al punto de la libertad, qué tan libre soy, tengo que mirarme hacia adentro. Ahorita vamos a hablar de libertad. Y poder entender qué tan libre soy, realmente qué tan libre soy. Ahorita insisto, ahorita hablamos de eso. Entonces, la verdad y lo verdadero. El Señor viene y pone desde la perspectiva de Él las cosas en la balanza y dice: tú tienes una forma de ver la libertad que es la física y la externa, pero falta una que es la más importante, la que tiene que ver con la libertad interna. Y mientras no revises esa y mientras no la pongas en perspectiva, entonces no vas a poder dimensionar correctamente la idea de libertad. Va a estar mocha, en pocas palabras. Y en la medida en la que esté partida en dos, estás viviendo una verdad a medias. Y si es una verdad a medias, entonces estás viviendo en la mentira. Y tristemente tengo que decir que aún los que estamos sirviendo a Dios siendo cristianos, de veras, hermanos, de veras, no vivimos en libertad. Fíjense lo que estoy diciendo. No vivimos en libertad. Alguien dirá: no vivirá usted, pastor, como guste. No vivimos en libertad. Y estamos viviendo una verdad a medias. Ahorita vamos a entender mejor las cosas. Y entonces, junto con ellos, ustedes se fijan, se van a dar cuenta que además de la verdad y lo verdadero, la otra palabra clave, el keywords dirían las tesis, hablando de estas cosas, muchos creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Primera vez que se menciona. Si se fijaron, verdad y verdadero se menciona por lo menos 3 veces. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo desde el pecado. Cuando ustedes revisan lo que contestan ellos y dicen jamás hemos sido esclavos de nadie, esa es una forma también de hablar de libres, libertad. Cuando Jesús dice: de cierto te digo que todo aquel que hace pecado, esclavos del pecado, es otra forma de hablar de libres. ¿Me estoy entendiendo? Solamente que de forma inversa. Y entonces, y dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo libertare, 6, seréis verdaderamente libres. Y entonces, nosotros vamos a hablar aquí enseguida de la idea o de lo que tiene que ver precisamente con la idea de la libertad. ¿Cómo definen algunos la libertad? Y ustedes se van a dar cuenta que de pronto esto parece razonable y es cierto, es verdad lo que dicen. La libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, ¿sí? Criterios, razón y voluntad, sin más limitaciones que el respeto a la libertad
de los demás. O sea, alguien dirá, que está bien, respetando la libertad de los demás, o sea, que los demás hagan lo que ellos quieran, yo hago lo que yo quiera y no hay ningún problema. Según mis valores, ya habíamos hablado de valores. No existen los valores y los antivalores. Alguien habla de valor y antivalores. No existen. Es que yo respeto la propiedad de los demás. Y otros dicen, no, a mí no me interesa. Yo sí me llevo lo que no es mío. Me lo llevo y se acabó. Es que este es un valor, el respeto a la propiedad ajena. Y el antivalor es robar. No es un antivalor. Son valores distintos. Yo respeto la vida de las personas y otro dice, a mí no me interesa, yo le quito la vida y se acabó. Es que este es un valor, este respeta la vida, este no, este mata. Es un antivalor. No es un antivalor. Son valores distintos, se tienen valores distintos. No es un antivalor, son valores diferentes. Y hay un gran problema aquí, porque cuando la definición dice que cada quien puede hacer lo que le dé la gana según sus valores, ya nos metimos en problemas. Pero parece razonable. Parece que está bien, y no está bien. Estoy hablando de definiciones que se dan, La libertad es la facultad natural del hombre para actuar a voluntad sin restricciones. ¿Sí? Respetando su propia conciencia y los valores morales para alcanzar su plena realización. Es la posibilidad que se tiene para decidir por cuenta propia cómo actuar en las diferentes situaciones que se presentan en la vida. El que es libre elige entre varias opciones lo que le parece mejor o más conveniente, tanto para su bienestar, para el de los demás o el de la sociedad en general. Estamos hablando de libertad. Se trata de la capacidad que posee la conciencia para obrar y pensar de acuerdo a la voluntad del individuo. Se define como una condición en la que una persona no se encuentra en cautiverio o prisionero, es decir, que no está bajo el sometimiento de otras personas. Nosotros decimos, pues sí, es cierto. O sea, no está en cautiverio o prisionero, es decir, que no está bajo el sometimiento de otras personas. Y si yo les dijera que la generalidad de la gente del mundo está sometido a la voluntad de otras personas, que a través de los medios de comunicación, a través de las políticas internacionales, a través de las políticas de gobierno, están sometidas, estamos sometidos. Y decimos que vivimos en libertad, y parece razonable. A nivel jurídico, es la facultad que tienen las personas de un determinado estado para actuar conforme a su voluntad y dentro de los márgenes de la ley. Lo que sea. Todo eso puede ser libertad. Si nos vamos a revisar así puntualmente, nos vamos a dar cuenta que eso parece razonable y parece correcto, pero así con pincelazos como los que estamos dando aquí, nos damos cuenta que no es cierto. No es correcta la manera de ver esos conceptos de libertad, aun cuando parecen, esos son los que imperan en general. Así de simple, esos conceptos de libertad son los que imperan en general. Y la palabra de Dios dice, hablando el Señor Jesús, dice simplemente que eso no es suficiente. Libertad. La pregunta es, independientemente de todas las influencias externas que ya son bastantes, y vienen y nos cautivan a muchos de nosotros, y vienen y nos someten, y vienen y nos controlan, lo que leemos en las redes sociales, lo que vemos en las publicaciones, lo que oímos, lo que nos dicen, lo que alguien opina fuera de nosotros, fíjese lo que voy, lo que alguien opina con quien hablamos, con quien convivimos, con quien compartimos la vida, todos ellos al final del día pueden convertirse en el medio a través del cual fíjese bien, no vamos a ser prisioneros, sino que ellos se convierten en los detonadores que hacen que nuestras cadenas se hagan visibles. La pregunta es, ¿de qué somos prisioneros nosotros? ¿Qué es lo que pudiéramos descubrir nosotros en la vida como aquello que de alguna manera nos sujeta? Que nos sujeta. Cuando nosotros vamos a la Biblia, por eso el Señor, cuando empieza la palabra, en el versículo 31, Él dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros
permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Primero dice eso. Y enseguida en el versículo que sigue dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué está diciendo Jesús con eso? Todo lo que puedas tener a tu alrededor al final del día, ¿sí? Todo. Lo que pueda parecer expresión de libertad, todo. Si no está acorde con lo que yo te estoy enseñando y con lo que la palabra dice, entonces pasan dos cosas. Uno, no eres mi discípulo. Y dos, no puedes ser verdaderamente libre. ¿Me estoy entendiendo? No puedes. La única manera en la que el hombre y la mujer pueden ser verdaderamente libres es pensando, sintiendo, hablando y actuando de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Y como lo decíamos ya el miércoles, que pasó y me quedo un lugar por último para predicar en el mes, en los lugares de predicación de entre semana, la única manera de conocer lo que la palabra de Dios dice es realmente yendo al fondo de la palabra, descubrir lo que la palabra de Dios tiene escondido, no lo que la Biblia dice por encima y que nosotros creemos que eso es lo que quiere decir, sino lo que realmente quiere decir. Alguien dirá, ¿y es posible eso? Sí, sí es posible eso. Alguien luego discute y dice, es que, pues, hay posibilidades de hacer múltiples lecturas de la palabra, es una característica propia de la Biblia. Y entonces cualquiera que lo lea va a tener un punto de vista y va a ser acertado porque se presta para interpretarlo así. No, tal vez sí, pero hay manera de entender lo que la palabra dice realmente, de acuerdo con lo que imperaba en el momento que se escribió, quién lo escribió, a quién lo escribió, cuál fue el contexto en el que lo escribió, cuál era la forma de pensamiento de quien lo escribe y de la sociedad en su tiempo, en qué lugar lo hizo. O sea, conociendo todos los elementos que encierran cada palabra que está escrita ahí, podemos ir y conocer lo que realmente se quiso decir. Y Jesús dice que la única manera en la que nosotros podemos ser libres es haciendo las cosas apegados a lo que la palabra de Dios dice. Pero no podemos hacer las cosas apegados a lo que la palabra de Dios dice si no sabemos lo que la palabra de Dios dice. Y les decíamos, como les hemos dicho los miércoles, tenemos que comer del fruto del árbol que está en el paraíso de Dios, en medio del paraíso, ¿no? Y la manera de hacerlo es capacitarnos, prepararnos para poder entenderlo. ¿Cuál es entonces el punto aquí que nosotros debemos de entender? ¿Cuál es la idea central con la que debemos de quedarnos? O sea, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿de qué soy cautivo yo? ¿Qué es lo que a mí me mantiene atado? ¿Qué es lo que a mí me mantiene esclavizado? ¿Qué es lo que a mí me mantiene aprisionado? ¿Qué? Tengo que descubrir a qué se debe un comportamiento que yo presento. ¿Por qué soy tan explosivo? Es que ese es mi temperamento, es que soy sanguíneo, es que es la sangre. No, espérame. ¿Pero por qué? ¿Qué necesitas sanar dentro de ti? A ver, ¿por qué me llama la atención un vaso de licor? Es que es normal, me gusta mucho. No, espérame, hay una respuesta a eso. ¿Qué estás buscando sanar? ¿Pero por qué soy tan promiscuo? A ver, ¿qué estás buscando llenar? ¿Pero por qué voy y lo que sea que hagas con tu cuerpo, lo que sea que hagas con tu vida? ¿Por qué? ¿Por qué soy tan, me engancho emocionalmente con una cosa o con otra? ¿Por qué? O sea, lo que sea, piensa en lo que sea, yo no sé qué te pasa. Y cada uno de nosotros tenemos que revisar eso. ¿Por qué me detengo en hacer las cosas? ¿Por qué tengo tanto miedo de una cosa o de otra? ¿Por qué me desquicia? Yo sé que hay formas de explicar un montón de cosas que hacemos. ¿Por qué me desquicia el comportamiento de alguien? No lo tolero, no lo aguanto. O me lastima lo que los demás dicen, lo que los demás hacen. O tengo miedo de iniciar algo. O sea, ¿por qué? Tiene que haber una respuesta. ¿Por qué aquello que me da miedo simplemente no lo hago y se acabó? ¿Eso es libertad? ¿Por qué aquello que alguien dice o hace me lastima? No debería de lastimarme. ¿Eso es libertad?
¿Por qué aquello que alguien dice se me molesta? No debería de molestarme. Eso es libertad. ¿Me estoy entendiendo? Eso es libertad. Y podemos hacer infinidad de preguntas para tratar de entendernos y conocernos a nosotros. Y es lo que está diciendo Jesús acá. Ahorita vamos a ver a Jesús en el tercer punto. Y esto que estoy mencionando es el centro de la reflexión de este día. En eso está la libertad. La libertad tiene que ver con la simple idea de ser dueños de nosotros mismos. Y que las cosas no me maten, que las cosas no me saquen de quicio, que las cosas no me lastimen, que lo que ocurre no me haga sentir menos, que no sienta la necesidad de ir a hacer una cosa, a hacer otra, gastar aquí, gastar allá, lo que sea, que parece normal y parece ser propio de nuestra singularidad, y puede ser que sí. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Habrá mejores maneras de poder sentirme satisfecho, satisfecha, de poder sentirme feliz, de poder sentirme bien, de poder sentirme seguro, de poder sentirme en paz, de poder sentirme, ¿qué? Fuerte, de poder sentirme, ¿qué? Valioso? ¿Habrá mejores maneras que aquellas que he usado hasta este momento? Porque Jesús está diciendo que eso es lo que tiene que ver con la diferencia entre esclavitud y libertad. Porque el que practica el pecado, esclavos del pecado, es lo que está diciendo. El que hace algo, dice Jesús, en otras palabras, está proyectando aquello que lo mantiene esclavizado. Espero estar diciendo algo. Porque es muy importante que entendamos eso. A ver, ahora, alguien de pronto con plena conciencia y con pleno interés en aprender de esto que estamos diciendo, puede estar sufriendo, porque va a decir, ¿qué onda conmigo? A ver, es bueno que suframos, pero también entendamos algo. Jorge dijo algo muy importante, dije que nos introdujo bastante bien otra vez, yo lo felicito por eso, porque es cierto, o sea, la libertad tiene que ver, en pocas palabras, con pasar de convertirse en una persona ignorante a convertirse en una persona iluminada. ¿Saben ustedes cuál es la característica de Jesús? Que a Jesús se le puede considerar una persona iluminada. Y cada vez que nosotros tenemos, lo repito esto y lo retomo por lo que digo de que alguien puede sufrir porque está haciendo conciencia, como alguien puede estar queriéndosele despertar la conciencia y puede no estarla queriendo dejar que despierte. ¿Y cómo evita que despierte? Resistiéndose. Pero aquel que está prestando atención y puede estar sufriendo, bueno, entiendan algo. Ya Jorge lo mencionó y es cierto. No se pasa de un momento a otro, de un lado para acá. Tenemos que aprovechar e ir dando pasos. Lo importante es no detenerse jamás. Nunca, 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 nunca. Hacer algo al respecto. Hacer algo, despertar un poco, despertar un poco, despertar un poco, despertar un poco. Cambiar un poco de nosotros. Mejorar un poco de nosotros. Siempre hay algo que puede mejorarse en nosotros. Siempre. Lo importante es querer, no vale la pena encerrarse, resistirse, decir no y tampoco decir sí se puede, pero y quedarse donde mismo. Lo importante es querer. Y tengo que decir, no todos quieren. No todos quieren hacerlo. Hay una publicación ahí, ¿no?, que habla de libertad. Y se ve a un monito en unos barrotes con una pared y tiene una ventana en la pared y está con su uniforme de prisionero, de proscrito a rayas. Y luego en el primer cuadro se ve así, ¿no? Y en el segundo cuadro se mira el mismo acostado en su cama con los barrotes, y en la ventana que pudo utilizar para irse tiene un aparato de aire, ¿verdad?, refrescándole el ambiente. ¿Se entiende? Hay muchos que son así, les gusta su prisión, en lugar de querer salir de ahí, la mejoran para estar más cómodos. Jesús no dice eso. Se trata de ser libres. Y la Biblia, y dice Jesús en la palabra, ¿no? La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Pero se requiere que esa verdad se convierta en un despertador de conciencia. Y definitivamente aquí Jesús se convierte en ese despertador de conciencia. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y entonces, a partir de aquí nosotros vamos a descubrir en el tercer punto que entonces Jesús es la fuente de la verdad y de la libertad. ¿Por qué Jesús es la fuente de la verdad y la libertad, hermanos? ¿Saben por qué? Porque Jesús es coherente completamente entre lo que hace, lo que dice, lo que piensa y lo que siente. Jesús es completamente coherente. No hay choques internos entre lo que piensa, lo que siente, lo que dice, lo que hace. Él es coherente. Vamos, a lo que voy es a esto, o sea, nada, hablando de Jesús, cuando vamos a la Biblia y puede haber un pasaje que de pronto pueda vernos a nosotros o pueda presentarnos a nosotros como aquel Jesús que sale de sus casillas. Él vive su humanidad y es hasta cierto punto natural, dada sobre todo en algunos casos la presión, el estrés, la carga del momento, la carga de la experiencia que viene, o sea, es razonable y es entendible, ¿no? Y voy a hablar de dos momentos. Uno de ellos que parece que sale de sus casillas y es lo que quiero enfatizar, o sea, Jesús es alguien que si ustedes lo ven, nunca lo sacan de sus casillas. La libertad tiene que ver con la capacidad de ser dueños de nosotros mismos, entiéndanlo. Yo gobierno mis pensamientos. Yo gobierno mis emociones. Gobierno lo que digo. Gobierno lo que hago. Nadie decide por mí. Y puede haber infinidad de influencias alrededor de mí, externas o muy distantes o muy cercanas, pero ninguna de ellas ejerce poder sobre mí. Ninguna. Eso es libertad. De ninguna manera, de ninguna, ni física, externamente, ni mentalmente, ni emocionalmente, de ninguna manera, ni sentimentalmente, de ninguna manera. Y si ustedes van a la Biblia y ven a Jesús en su actuar, en su forma de hacer las cosas, van a encontrar a alguien que es dueño de sí mismo. Alguien dirá, y eso es a lo que voy, ¿y qué cuando sacó a los mercaderes del templo? Y se molestó. Bueno, por eso los escritores lo justifican diciendo: el celo de tu casa me consume. Y hay una justificación en la actitud de Jesús, porque Jesús es alguien que no lo sacan de sus casillas. Véanlo ustedes. Imagínense a Jesús en el Via Crucis, en el camino a la cruz del Calvario, desde que es tomado preso. El otro momento es ese momento en el que su humanidad le gana y dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y sufre ese momento. Y si se fijan, no se sale de sus casillas. ¿Qué le hubiera costado esconderse? ¿Qué le hubiera costado huir? ¿Qué le hubiera costado renunciar y decir: oye, espérense, porque no tengo nada que ver aquí con esto? No lo hizo. Igual es tentado por el diablo. No lo saca de sus casillas. Aún en las peores circunstancias. O sea, es dueño de sí mismo. En pocas palabras, entiéndanme. Eso se llama libertad, hermanos. La libertad no tiene que ver con el hecho de que él andaba en la calle y podía predicar. No, esa es una forma segmentada de concepción de la libertad. Esa es una forma de libertad a medias. Como lo he dicho nosotros aquí, nosotros aún aquí donde estamos, pues nosotros vivimos en libertad, porque allá en Afganistán, no, espérenme. Hay muchas formas de esclavitud y nosotros tenemos las nuestras, externas e internas. Y lo peor del asunto está en que, vamos, hombre, a veces con las externas hay muchas cosas que no podemos hacer. No podemos decidir ni determinar qué haga o deje de hacer el gobierno, por ejemplo. Estemos o no de acuerdo con lo que hacen o las decisiones que toman. Es punto y aparte. No podemos hacer a lo mejor mucho con eso. Pero lo peor del asunto es qué pasa con nosotros internamente. Eso es lo grave. Ahí donde nosotros sí podemos tener influencia directa, en muchas ocasiones lo abandonamos completamente a que nuestra forma de pensamiento, de sentir, de actuar, de hablar, de ser, todas las influencias externas pongan su mano sobre nosotros, nos gobiernen y finalmente nosotros no sabemos vivir en libertad. Hoy entonces nosotros tenemos que ver a Jesús. Vean a Jesús, y Jesús es alguien que es dueño de sí mismo.
¿Me están siguiendo, hermanos? Alguien que es dueño de sí mismo, o sea, es de un carácter tan fuerte que no lo domina. No lo domina. Eso es maravilloso. Y estoy hablando de momentos de hambre. Estoy hablando de momentos de persecución. Estoy hablando de momentos de dolor, de tristeza, de abandono, de soledad. De todo lo que ustedes puedan imaginarse, el Señor Jesús lo vive. Pero Él es dueño de sí mismo. O sea, nada lo quiebra. No lo quiebran, ni física ni espiritualmente, ni mentalmente lo quiebran. Todas sus defensas están al 100. O sea, es maravilloso ver eso. Y cuando nosotros vemos a Jesús, entonces por eso nosotros entendemos que Él se convierte en la fuente de la verdad y de la libertad. Alguien dirá, entiéndanme, hermanos, a ver, entendamos esta parte. ¿Cómo es que Jesús se convierte en la fuente? Parece algo místico, algo... No, entiéndanme. Es que cuando tú miras a Jesús así, cuando tú lo concibes de esa manera, entonces tú concibes a Jesús como alguien a quien amas. Y puedes ver a Jesús como alguien tan inspirador que te genera el deseo de ser como Él. Y desde ahí entonces Él se convierte en la fuente de donde nosotros podemos beber. De tal manera que nosotros queremos saber cómo actuar frente a X, Y o Z situación, vamos a la Biblia y decimos, a ver, ¿qué es lo que la Biblia enseña? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo actuó Jesús bajo estas circunstancias en la Biblia? ¿Cómo actuaría? ¿Cómo actúa ahora? Porque tiene que hacerlo en mí. Y el Señor entonces se convierte en la fuente de la verdad para nosotros y de la libertad para nosotros. Así es que Él no está fuera de control. ¿Y cuál es la manera en la que el Señor Jesús garantiza, y aquí es la parte que tenemos que entender también, garantiza que no va a estar fuera de control? Si ustedes van a la Biblia, ustedes se van a dar cuenta que eso lo repite varias veces. Jesús solamente hace y dice lo que el Padre quiere que haga y diga. Hay una sujeción. Se somete al Padre, o sea, en obediencia, voluntariamente. La inspiración que el Señor tiene, o sea, lo que llega a Él emana del Padre de tal manera que es prácticamente imposible que pueda equivocarse. Pero existe esa conexión tan seria. Alguien dirá, todo eso es posible, pastor. Vean a Jesús, es posible. Todo esto es posible. Todo es posible. Acuérdense, al que cree, todo es posible. Y eso es posible, pastor. ¿Es posible ser como Jesús? No depende de mí que sea posible. ¿De quién depende? De ti que creas. Porque el que cree, todo le es posible. Pero puedo dominar lo que me gana. Sí. Por eso está la presencia del Espíritu Santo. Es uno de los elementos del fruto, el dominio propio. O sea, vayamos a la Biblia. Por eso Jesús dice otra vez, si vosotros permanecéis en mi palabra. ¿Qué es permanecer en su palabra? Vivir de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios. Y entonces eso permite que nosotros podamos experimentar una libertad verdadera. No lo que pasa por fuera, sino lo que pasa por dentro. Otra vez, termino con esto. Revisa qué pasa contigo por dentro. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué te gobierna emocionalmente? ¿Qué? ¿Cuántas de esas cosas? A ver, trae a tu mente o ten presente esta idea, porque luego a veces en este instante no recordamos nada de lo que nos desquicia, ¿no? Hasta que ya estamos en el momento, ¿verdad? Hay cosas que pasan, que brincan, recuerdos que vienen, comentarios, lo que sea, personajes, y es cuando sentimos que nos hierve la sangre o nos descomponemos. Pero recordemos esto, cuando eso ocurra, trae a tu mente y di, a ver, ya descubrí aquí algo que tengo que trabajar, a ver, ¿cómo le hago con esto? No soy libre. Y quiero ser libre. Paz de Cristo, hermano. Amén. Aleluya. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice este día. Pónganse de pie, vamos a orar. Y vamos a hacer un ejercicio.
Ojalá y alguien pueda, de veras. Que alguien, si alguien lo logra, va a ser una ganancia. ¿Qué les parece si cerramos nuestros ojos? En la mañana yo, a manera de broma, igual y dicen que entre broma y broma la verdad se asoma. La verdad de adecuación, ¿verdad? Se llama, esa sería otro tipo de verdad. Yo le decía a mi esposa en la plática, hablando de ciertas cosas, no quiero odiar a nadie, le decía. Pero lo que voy es a que precisamente, si estamos conscientes de todo lo que puede pasar, también estamos listos para enfrentarlo. Y esta tarde yo les quiero invitar a que cierren sus ojos y hagan un pequeño ejercicio. A ver, hay algo que tú digas, a ver, esto me está dominando. O trae a tu mente una experiencia, un momento, una circunstancia, lo que sea, una relación, ¿sí? Una persona, un lugar, lo que sea, que tú digas, ahí está aquello que me domina, me gana. Me gana. Si hay cosas que pasan y te molestan, hay algo que te domina, que te gana. Si hay algo que ocurre, que viene a tu mente y experimentas y te llena de miedo, hay algo que te domina, que te gana. Si hay algo que viene o que pasa en tu vida o que experimentas y te entristece, hay algo que te domina, te gana. Si hay algo que experimentas, que vives, que oyes, te llena de dolor, hay algo que te domina, que te gana. Si hay algo que viene a tu mente, que experimentas y te hace sentir ansioso, desesperado, desesperada, hay algo que te domina, que te gana. Si hay alguna persona, situación, experiencia, lugar que en algún momento tú vives o con quien vives ese instante y te desquicia, hay algo que te domina, que te gana. Te domina. Jesús quien puso en la tierra con su sangre el perdón.